que me ha dado problemas al acceder, no sé qué le pasaba. Vale, pues nada, muchas gracias por contestarme, bienvenida, buenas tardes. Bueno, T. Sánchez, no sé si eres chico o chica, aquí es muy difícil saberlo. Vale, última clase de psicología del lenguaje, se nos acabó la psicología del lenguaje y por tanto también último tema. El último tema, el más apasionante, chica. Bueno, pues muchas gracias. El tema 12 al final es donde vamos a aplicar todo eso que hemos estado viendo a las dificultades del lenguaje, ¿vale? Más a todos los trastornos y entender un poco cómo todas esas teorías que hemos visto, todas esas explicaciones, todo lo que hemos visto hasta ahora, nos ayudan un poco a entender estos trastornos del lenguaje, a explicarlos y también, ¿por qué no?, a trabajar en ellos de alguna manera para poder ayudar a los pacientes. Perdón, pero me ha dado, desde que estoy aquí, esto es que le cogió alergia, pobre. Os aviso, os informo que ya estoy en la UNED y que ya todo lo que dé en el segundo semestre lo voy a dar presencial, ¿vale? Es muy importante cuando estudiéis este tema, ¿vale? Perdón, muy importante cuando estudiéis este tema que os quede muy claro de qué tipo de trastornos estáis hablando, ¿vale? De manera que no confundáis y no juntéis síntomas o separéis. Entonces, vamos a hablar de un grupo de trastornos. Los primeros van a ser del lenguaje oral, es decir, implican toda la parte temario que hemos visto de a la hora de hablar, de exponer cosas, de tal. Y ahí hay dos tipos. Uno, lo que yo entiendo cuando alguien me habla, el lenguaje oral, comprensión, y lo que yo soy capaz de decir hacia los demás, la producción, ¿vale? Tenerlo muy claro, haceros este esquema de verdad para no liarlo. Porque si os hacéis bien el esquema, es muy fácil luego, después de haber estudiado todos los temas, entender el trastorno, ¿vale? Los trastornos de tipo escrito, hay dos tipos, dislexias y disgrafías, ¿vale? Entonces, quedaros con esos dos y ahora veremos. Luego, cuando hablamos de trastorno semántico, que ya lo hemos visto, hablamos de la dificultad de comprender, de sacar significados, ¿vale? Y hablábamos sobre todo de problemas a nivel neurodegenerativo, ¿vale? Luego, los trastornos de la oración. Acordaros que hemos estudiado la construcción de las oraciones, de cómo teníamos que poner el orden, la parte sintáctica, la parte semántica, ¿vale? Luego, el trastorno del discurso. También hemos estudiado un tema del discurso y hemos estudiado que para hacer un discurso hay que hacer pues una coherencia entre las diferentes partes del discurso, ser capaces de inferir información, no decirlo todo literalmente, ¿vale? Y luego tenemos esas alteraciones más típicas de todo lo que es una demencia de tipo neurodegenerativa. Hemos hablado del Alzheimer, hemos hablado del Parkinson, ¿vale? Y hemos hablado de diferentes demencias de ese tipo. Y luego veremos un poquito las pruebas de evaluación, ¿vale? Entonces, entre los trastornos afásicos eran aquellos que se producían por un daño en alguna parte cerebral. Hablamos de traumatismos, de accidentes, de tumores, de infecciones víricas que afectan a una parte del cerebro y por tanto hacen que se genere. Esos serían los que tienen esa tal y luego estarían aquellos que tienen pues un deterioro progresivo, que estaríamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa y ahí meteríamos las demencias, el Alzheimer, el Parkinson, ¿vale? Entonces, lo que nos permite entender o ver estos tipos de trastorno es poner a prueba esos modelos que nos han explicado el procesamiento lingüístico, todo lo que hemos hablado sobre la parte oral, la parte escrita, la parte tal, ¿vale? Luego ahí os habla de esas dislexias adquiridas, ¿vale? Claro, la dislexia puede ser una dislexia que el niño trae de nacimiento por una falla estructural o pueden ser consecuencias de una lesión. En el caso de que sea una dislexia adquirida, ha habido una capacidad correcta de responder o de entender
los fenómenos verbales y luego se ha producido esa ruptura o esos síntomas que empiezan a darse, ¿vale? Hablaremos de esos 3 tipos de dislexia, la visual, la superficial y la profunda, y entraremos en cada uno de estos temas. Luego, esos pacientes con lesiones cerebrales pueden tener un progreso lento o solo incapacidad en algunas tareas, o pueden tener diferentes partes de problemática. Por lo tanto, vamos a ir. Nosotros ya hemos hablado de esa disociación doble, que es que cuando uno puede hacer una actividad regida por un proceso A, pero no puede hacer otra regida por el proceso B, decimos que pues, son disociados esos 2 procesos y por tanto no se interfieren. Hemos hablado de personas que tienen dificultades para nombrar verbos. Hemos hablado de personas que tienen dificultades para nombrar seres vivos o dificultades para nombrar seres inanimados, ¿vale? Eran aquellos que tenían pues un problema específico del lenguaje. También hemos hablado de la dificultad en las palabras regulares y irregulares. Todo eso lo hemos estado viendo en las diferentes teorías que han intentado explicar los diferentes problemas que hemos tenido a lo largo para explicar, ¿vale? Basándonos en esos problemas para explicar el desarrollo. Hemos hablado de los modelos de la doble vía a la hora de interpretar las diferentes palabras. Hemos hablado de las aplicaciones prácticas para poder desarrollar la respuesta y entender los problemas que tienen nuestros pacientes. Todo esto es lo mismo y vamos a entrar a los trastornos, ¿vale? Entonces, en toda esa introducción, al final nos está diciendo que hemos visto todas esas cosas, vamos a hablar de los trastornos. Cuando hablamos de los trastornos del lenguaje oral, los dividimos en 2 grandes partes, de las cuales hemos hablado. La afasia de Broca y la afasia de Wernicke. La Broca, recordad, era aquello, ¿vale? Que era un problema de producción. La afasia de Wernicke eran personas que hablan, pero no tiene significado ni sentido en lo que están hablando, ¿vale? Por lo tanto, eran 2 grandes bloques. Es verdad que también decíamos que es imposible hoy en día entender un fenómeno tan puro como se vio en su momento. Entonces, cuando hablamos de personas con trastorno de Broca, pueden tener dificultades de comprensión, un paciente de Wernicke puede tener algún problema de producción y es muy difícil encontrar a alguien que tenga un deterioro total y absolutamente conforme a las pautas que vamos a definir. Pero también nos pasa en cualquier tipo de trastorno mental que vosotros trabajéis. Es imposible encontrar un trastorno puro en una persona. Siempre vamos a mezclar y vamos a ver, ¿vale? Y por tanto va a haber una interdependencia entre los diferentes. Entonces, en esos trastornos de comprensión, no comprendo lo que me dices, ¿vale? Dentro de toda esa parte de Wernicke, la sordera mental pura, la sordera específica de palabras. Personas que no identifican sonidos del habla y por tanto no entienden lo que se les dice. Yo os he puesto en cada sitio para que lo podáis visualizar correctamente la zona donde tienen el problema. En este caso, en una sordera mental pura, no puedo comprender lo que me dices porque no oigo, no identifico el sonido de esa palabra. Estamos hablando de una lesión en la circunvalación superior del lóbulo temporal izquierda que corresponde a esa zona intermedia entre Wernicke y el área auditiva primaria, ¿vale? Se pueden identificar otros sonidos, se puede identificar las características del sonido, si es un hombre, si es una mujer, si habla fuerte, si habla poco flojo, si es conocido, tal, pero no se diferencia esa palabra, ¿vale? Por tanto, se puede pues, mejorar hablándole despacio o intentando que lo entienda. La sordera para la forma de la palabra es una lesión que afecta el reconocimiento de esas palabras. Acordaros que en el tema 6 veíamos el reconocimiento de las palabras y, por tanto, ¿qué pasa? No acabo de identificar los fonemas, identifico los fonemas, pero no acabo de identificar el conjunto, ese grupo de fonemas que forman una palabra. Por lo tanto, no soy capaz de identificarle, por tanto, no diferencio entre palabra real o inventada. Y, por tanto, pues tengo un problema. ¿Qué pasa? Que yo puedo repetir esa palabra usando un sistema acústico fonológico por repetición, ¿vale? Que me permite incluso escribir
esa palabra, pero no puedo entender o captar la palabra completa, sino simplemente reproducirla. Y recordad que hay una diferencia entre reproducir y comprender, ¿vale? Luego, la absorber el significado de la palabra. En este caso, yo oigo esos fonemas e incluso reconozco la palabra, pero no puedo acceder a su significado. O sea, no llego a donde yo tengo guardado lo que significa esa palabra. Por lo tanto, saben si una palabra es similar o es familiar o no, distinguen esas palabras de pseudopalabras, saben que son palabras reales, que existen, que tal, pero no pueden reconocer o entender esa palabra. Ni siquiera en la dificultad para reconocer la escrita. Es decir, recordad que estamos hablando de trastornos del área oral, por eso os he dicho que seáis muy estructurados con esto. Entonces, estamos hablando de ese reconocimiento oral, no de palabras escritas. Entonces, ahí diríamos que hay dañada esa conexión entre el léxico auditivo, el sonido, y el sistema semántico donde está guardada esa palabra o ese significado, ¿vale? Siguiente, la agnosia fonológica, que es una dificultad para repetir palabras de baja frecuencia o pseudopalabras, ¿vale? Recordad que las palabras de baja frecuencia son las que menos utilizamos, que suelen ser más largas, que suelen estar menos en el diccionario, se emplean menos, y las pseudopalabras son palabras que no son palabras, pero tienen la estructura de palabras, ¿vale? Entonces, se reconocen las palabras familiares, acceder al significado, incluso puedo repetirlas, pero no puedo repetir ni escribir palabras desconocidas, es decir, palabras que no he oído mucho o que son nuevas, y hay esa lesión del sistema subléxico. Recordad que la vía subléxica es aquella que nos permite identificar grafemas, fonemas, y por tanto es la que utilizamos en cualquier situación para leer palabras nuevas o desconocidas. Por lo tanto, cuando hay una agnosia fonológica, yo soy incapaz de utilizar esa vía. La disfasia profunda es una persona con problemas serios de comprensión del lenguaje oral y de repetición de palabras. Entonces, tiene dificultades para repetir palabras de baja frecuencia, dificultades para repetir palabras abstractas, aquellas recordad que eran más difíciles de representar que las concretas, para repetir verbos más que nombres, también dificultad para repetir palabras funcionales y mayor dificultad para repetir palabras morfológicamente compuestas, que eran aquellas que eran más largas y por tanto siempre serán más dificultosas que unas más simples. Entonces, todo eso que estáis viendo ahí, incapacidad total de repetir pseudopalabras. Tenéis que haceros una imagen mental cuando hablamos de disfasia profunda. Luego hablaremos también de una explicación de esa disfasia profunda. Cuando hablamos de por qué una persona puede tener una disfasia profunda, lo que estamos interpretando es que hay varios sistemas del procesamiento léxico que se han estropeado, lo cual dificulta, pues, mayor dificultad a ver los verbos, mayor dificultad a las pseudopalabras, mayor dificultad, ¿vale? Entonces, cuanto mayor es la dificultad, más dañados o más sistemas dañados hay en el área del lenguaje, ¿vale? Por lo tanto, al no funcionar una vía subléxica, no podemos comprobar si se ha repetido bien o no una palabra y tampoco podemos decir esas palabras más abstractas o más funcionales, que son aquellas que, recordad, tenían menos significado semántico porque daban más significado a la hora de pues conjuntar unas palabras y dar un significado más sintáctico y situarnos en esa oración. Lo mismo pasa con la léxico-semántica, solo que la subléxica está totalmente destruida, la léxico-semántica solo en parte, lo cual hace que yo en algunas ocasiones, aunque no siempre, se pueda entender el significado de algunas palabras cuando tengo una dislexia profunda, ¿vale? Ya hemos terminado con los trastornos de tipo oral. Pasamos a los trastornos de dificultad, de producción. En los trastornos de producción, el primero es la anomia. La anomia es la dificultad para recuperar palabras, cuando no puedo decir palabras en mi discurso oral, ¿vale? Y no tengo un problema motor, no es una cuestión de articulación, ¿vale? Entonces, tenemos varias. La anomia semántica, no consigo activar el significado o la representación conceptual de una palabra, es decir, yo sé la palabra, la sé, pero no sé decir lo que significa.
Por lo tanto, ¿qué pasa? Que cuando hablo con un discurso pobre y vacío de contenidos porque no tengo esa capacidad de activar el significado de las palabras que quiero decir, ¿vale? Y por tanto, me voy a equivocar, voy a hacer mal el emparejamiento palabra-dibujo, voy a hacer mal la denominación de dibujo, voy a hacer mal esas relaciones. Otra segunda anomia es la anomia pura. La anomia pura es acceder a los conceptos, pero dificultad para recuperar el nombre de estos conceptos. Es decir, yo sé que quiero decir algo, por ejemplo, teléfono, pero no sé decir, no me sale. Entonces voy a decir, bueno, eso que usas para llamar, ¿no? Como para llamar o para hablar con los demás, para el WhatsApp ese para mandar, y es así, o sea, van a decir construcciones gramaticales correctas, ¿verdad? Pero se van a quedar sin algún nombre que les va a costar decirlo. Y por lo tanto, pues cuando hablan, dan como vueltas, eso que tal, de qué sirve para tal o cual, están ahí y hacen eso, ¿vale? Luego está el tercer tipo de anomia, ¿vale? Que es la anomia fonológica. La anomia fonológica es que somos capaces de recuperar la palabra que busca, pero dificultades para seleccionar los fonemas de esa palabra. Es decir, estamos cometiendo errores a la hora de decir algo porque omitimos fonemas, los sustituimos, los añadimos o intercambiamos fonemas. Entonces, es lo que se llama ese neologismo, donde yo intento decir algo, pero digo otra cosa porque he mezclado o tal. Entonces, ahí, ¿qué dificultades hay? Pues dificultades en el habla espontánea, a la hora de denominar dibujos, de hablar en voz alta, de tal. ¿Qué puede también ser determinante? Que sean palabras muy largas, ¿vale? Pues va a hacer que tengan más fonemas. Si yo tengo dificultad para recuperar los fonemas de una palabra y la palabra es muy larga y tengo dificultad, pues más dificultad voy a tener, evidentemente. Luego está la praxia. Aquí ya sí que hablamos de un trastorno motor, que es cuando nosotros no somos capaces de programar y ejecutar las órdenes dirigidas a los músculos responsables de la articulación. Por lo tanto, no somos capaces de organizar bien esa articulación del habla. ¿Vale? Por ejemplo, entonces no soy capaz de articular y no sé cómo decirlo, ¿vale? Entonces ahí tenéis los tipos de anomia y yo ya os he dicho que os he hecho como grafiquitos para que vosotros veáis y situéis las cosas. Entonces sabemos que la anomia semántica tiene algo que ver con la área temporal y frontotemporal del hemisferio izquierdo, es decir, estaría situada por aquí abajo, en este círculo, en esta zona. La anomia pura estaría en las zonas del cerebro, especialmente en el lóbulo temporal izquierdo, en esta zona, y la praxia estaría en este lóbulo frontal, especialmente en esta zona del lóbulo frontal. Entonces, quedaros con la situación de cada una y lo que representa con el apellido, que es fácil de reconocer, ¿vale? Hasta aquí, trastornos del lenguaje oral, producción y comprensión. Perdón, comprensión y producción, que iban en este orden. Siguiente parte, hemos dicho los trastornos del lenguaje escrito. La primera de los grandes trastornos del lenguaje escrito, seguro que habéis oído hablar con él, se llama dislexia. También se le llama trastorno de la lectoescritura, trastorno de la lectura, trastorno de la lectura tipo escrito, ¿vale? Hay muchos tal. El nombre de dislexia va perdiendo poder, pero en el DSM-5, a pesar de llamarlo trastorno de la lectoescritura, lo siguen llamando, también lo citan como dislexia, ¿vale? Entonces, las dislexias son dos tipos, por un lado la evolutiva y por otro la adquirida. Evidentemente, la evolutiva es cuando siempre se han tenido dificultades, la adquirida es cuando se da una lesión, ¿vale? Entonces, normalmente nosotros cuando trabajemos con niños estaremos hablando de la evolutiva, niños que ya tienen dificultades para leer, ¿vale? Y ya nos vienen con esas dificultades. La disgrafía es la dificultad también para escribir. Está dentro de los trastornos del lenguaje escrito y puede ser también evolutiva y adquirida. Suelen aparecer juntas, es decir, cuando un niño tiene dificultades para leer, pues evidentemente no va a poder escribir de la misma manera. Y por lo tanto, si un niño tiene disgrafía o tiene dislexia, nuestro trabajo no solo va a consistir en la lectura, sino también en la escritura, ¿vale? De hecho, son dos maneras de atajar también la misma y se trabajan las dos. Es decir, igual que le hago leer y le hago escribir a un niño, ¿vale? Entonces, las dislexias y las disgrafías adquiridas se pueden manifestar como puras, alexia pura o de la lectura y escritura, o de lectura y escritura en zonas cerebrales diferentes.
Sabemos que hay niños que les cuesta escribir puramente, hay niños que les cuesta leer la lectura y hay otros que pues se combinan porque tienen zonas diferentes dañadas a la hora de aquello que es una adquirida, es decir, una dislexia que el niño no tenía evolutivamente. Hay varios tipos de dislexias, ¿vale? La primera de ellas es la dislexia periférica. Esta afecta al área de procesos perceptivos que lo que hacen es identificar las letras y las palabras, ¿vale? Recordad la hipótesis de la plantilla de los rasgos que decía que nosotros en nuestra cabeza tenemos las plantillas de las letras, ¿no? Y que cuando las vemos lo que hacemos es compararlas con esas plantillas y tal, ¿vale? Entonces es un poco la idea de esto. Yo no soy capaz de percibir los rasgos, identificar las letras de esas palabras, los grafemas, ¿vale? Por lo tanto, va a ir más relacionada con el tema de la percepción visual de objetos. Hay tipos. Uno, dislexia por negligencia. Se cometen errores de lectura porque no se presta atención a una parte de la palabra. Es muy típico que los niños, en vez de camiones, lean camión y se paren ahí y dejen un trozo, ¿vale? No acaban de leer toda la palabra los niños que tienen dislexia. Perdón, la dislexia atencional es la incapacidad de aprender a todas las letras, ya que identifican bien letras individuales, pero no a leer palabras, ¿vale? Y por tanto son capaces de identificar las letras individuales, pero no el conjunto. La dislexia visual son tipos errores visuales. Veo, camino, pero la M la cambio por una N, ¿vale? Y la lexia o lectura letra-letra, que es la incapacidad de leer en grupo. La lexia pura o lectura letra-letra es cuando no se presenta ningún otro tipo de trastorno, identifican bien las letras que forman, pero les cuesta leer la palabra completa. Es decir, sería una capacidad de leer letra a letra, pero no generar esa visión por la vía léxica directa que hace que sea más fácil realizar una lectura de palabras. Por lo tanto, los niños tendrían que ir leyendo las letras y luego te dicen la palabra entera, van leyendo y luego te dicen la palabra entera. Y se quedan, ¿vale? Entonces, claro, la lectura es muy lenta y no son capaces de reconocer palabras completas y les cuesta, ¿vale? La dislexia central, y ahí tenéis un poco para que lo entendáis, ¿vale? La dislexia central es la que afecta a los procesos de reconocimiento de las palabras. No es un trastorno perceptivo, como hemos dicho antes, es decir, se identifican las letras perfectamente, pero hay problemas de tipo lingüístico. Y por tanto tenemos, la primera es la fonológica. Lo que quiero y lo que os he puesto aquí es que veáis las vías que nosotros estudiábamos para explicar la lectura fonológica y tal, y que está dañada, ¿vale? Entonces, si os acordáis, cuando hablábamos del lenguaje, de la lectura, perdón, hablábamos de una vía que era una regla de conversión grafema-fonema. Cuando hablamos de una dislexia fonológica, es una dificultad para la conversión grafema-fonema y, por tanto, las palabras nuevas o las pseudopalabras que no son palabras es las que nos dificulta más leer, porque es la aplicación de esa vía fonológica, ¿vale? Entonces, asociarlo así para para distinguirlo bien en la evaluación, ¿vale? Entonces, no hay problemas con palabras familiares. Los tipos de errores son pues visuales, con palabras de parecido visual, o lexicalizaciones, donde ellos buscan la palabra que ellos entrenan y por tanto se quedan con la pseudopalabra, la convierten en palabra, ¿vale? Entonces ahí tenéis cómo, para explicar la dislexia fonológica en el modelo dual tenemos esa vía subléxica rota y en el modelo de conexionista del triángulo era aquella que unía ortografía y fonología, porque es la lectura y la transformación de esa escritura en fono, ¿vale? Luego está la dislexia superficial, que sería otro tipo, o la otra parte, ¿no? Entonces, en la dislexia superficial, la dificultad está en leer palabras irregulares, ¿vale? Es decir, esas palabras que no se adecuan a la conversión grafema-fonema, porque se leen a partir de esa reconoción más visual, ¿vale? Y por tanto, ellos no van a tener problemas para leer esas palabras desconocidas que requieren aplicar las reglas de grafema-fonema, pero van a tener
Problemas para aplicar aquello que requiere ese reconocimiento visual. Esto es un error de regularización, es decir, la tendencia a no ver, perdonadme, pero me he dado el constipado ahora, a no ver esa irregularidad, ¿vale? Entonces, la tendencia a la regularidad. Entonces, en español, este tipo de dislexia pasa desapercibida. ¿Por qué? Porque en español, como hemos dicho siempre, tenemos una escritura muy regular, ¿vale? Entonces, no hay irregularidades. Entonces, eso en el idioma anglosajón, en el inglés y tal, y en idiomas con más irregularidad es más aplicable. Para nosotros, la dislexia superficial básicamente pasaría inadvertida y no la diagnosticaríamos, porque es que no nos damos cuenta. Y luego está la profunda. Evidentemente, como os podéis imaginar, la profunda es una ruptura de ambas vías. Por lo tanto, va a tener dificultad para leer pseudopalabras, va a tener dificultad para leer capaces desconocidas, pero también va a cometer errores semánticos, va a tener dificultad para leer palabras abstractas más que concretas, mayor dificultad funcionales que de contenido, con lo cual la dislexia profunda es algo que habla de un totalmente dañada la vía subléxica, por eso toda la dificultad de las pseudopalabras, de las palabras desconocidas y tal, y parcialmente lesionada esta, lo cual hace que aparezcan estos síntomas. Según qué palabras, las abstractas van a ser más difíciles que las concretas. Según qué palabras funcionales van a ser más, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta no está dañada al 100%, pero está parcialmente dañada. Entonces, tenemos, pues eso, la fonológica totalmente destruida, la léxica medio destruida, con lo cual responde a esos síntomas, ¿vale? Lo mismo lo explicaría el modelo del triángulo. El modelo del triángulo, nos diría que la ruta ortográfica fonológica, como hemos visto en la dislexia superficial, está totalmente rota, mientras que la del significado ortográfico, esta vía de aquí, está parcialmente lesionada. Por lo tanto, yo todavía puedo entender algunas palabras, utilizar algún tipo de léxico para poder responder y dar respuesta a la actividad de lectora, ¿vale? En función del componente de la vía léxico-semántica que resulta dañada, habrá diferentes subtipos, ¿vale? Es decir, esta que está parcialmente dañada, ¿vale? La léxico, la vía léxica, sería, bueno, si es que la léxica tiene un daño en según qué tipo de una parte u otra, pues tendré un tipo u otra. Si está parcialmente dañada, ¿vale? La parte visual, el léxico visual, pues problemas surgen ya en el reconocimiento de la palabra. Si está parcialmente dañada en esta, volvemos aquí, en esta zona, en la de esto, la parte del sistema semántico, pues tendré tal, ¿vale? Y si está el output, del daño del léxico fonológico, pues tendré otras características, ¿vale? Pues claro, la fonológica está rota, la léxica está parcialmente dañada, en función de la parte de esa léxica que esté más o menos dañada, se voy a producir un tipo de dislexia u otra, ¿vale? Input, output o central. La disgrafía, hemos dicho que también era un tipo de trastorno que puede ser evolutivo adquirido, ¿vale? Aquí vamos a hablar de los dos tipos de la disgrafía adquirida, que son las centrales y las periféricas. La central afecta el procesamiento léxico, la periférica afecta componentes postléxicos, es decir, tendríamos esa disgrafía central, el tipo de procesamiento léxico, con fonológica, dificultades para escribir al dictado palabras desconocidas o pseudopalabras, volvemos a la vía fonológica, alguien me está dictando algo, yo tengo que hacer la conversión grafema-fonema y me cuesta, por lo tanto, yo puedo escribir muy bien palabras familiares porque me las sé visualmente por el sistema léxico, pero me cuesta mucho escribir cualquier palabra que sea diferente a esa, ¿vale? Luego, dentro de las disgrafías centrales, también tenemos la superficial y la profunda. La superficial es, yo sé escribir correctamente palabras conocidas como desconocidas y las pseudopalabras siempre que no tengan irregularidades. Volvemos al tema de la regularidad, ¿vale? Entonces, en este caso,
¿vale? Yo sí voy a tener algún tipo de dificultad en el castellano, porque a la hora de escribir el castellano sí que hay algún tipo de irregularidad en cuanto a el tipo de letra, la B y la V, la G y la J, la C y la Z, ¿vale? Y ahí sí que voy a tener algún tipo de dificultad. Y luego la profunda, que va a ser la más grave, que vuelve a ser lo mismo. Tengo errores en ambas vías, por lo tanto me va a costar escribir palabras, pero también palabras de baja frecuencia, abstractas y palabras funcionales. Por lo tanto, se van a ir produciendo tipos de errores cada vez más complejos, ¿vale? Por lo mismo que decíamos antes, tengo dañada la vía subléxica, que yo soy incapaz de escribir pseudopalabras. Recordad que siempre que yo sea incapaz de reproducir pseudopalabras o palabras nuevas es porque la subléxica está dañada, porque es la conversión grafema-fonema que utilizamos para leerla, y es lo mismo a la hora de escribirla, ¿vale? Y la léxica, dependiendo del tipo de daño que tenga, puedo tener unas dificultades o otras, ¿vale? Eso lo tenéis que recordar. Luego, la periférica, estamos hablando dependiendo del mecanismo que esté dañado. Si la selección de la ortografía de la palabra hasta que se representa de forma escrita, operaciones que pueden ser afectadas. Primero, para yo escribir una palabra tengo que seleccionar los grafemas que forman esa palabra, retenerlos en la memoria a corto plazo y luego escribirlos, ¿vale? Claro, si tengo que transformar grafemas en otro tipo de formas de expresión, alógrafos y tal, también. O si tengo que activar los patrones motores a la hora de escribir y me cuesta generar esos alógrafos, ¿vale? Por lo tanto, ahí podría diferenciarse esa capacidad periférica de la disgrafía en diferentes formas según el daño y la zona cerebral de la que dependa la lesión que se ha adquirido. Recordad que estamos hablando de las disgrafías adquiridas, ¿vale? Entonces, cuando es una disgrafía periférica, es la que produce esa selección de los grafemas y retención mientras se está escribiendo, el paciente no es capaz de retener los grafemas en el almacén grafémico y, por tanto, no podrá escribir la palabra y se equivocará, cambiará, ¿vale? Por lo tanto, habrá errores de omisión, sustituciones, intercambio de grafemas, habrá un batiburrillo ahí porque no será capaz de hacerlo, ¿vale? Luego, la disgrafía periférica también puede ser por tener que representar esos grafemas en función de qué tipos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de los alógrafos, hablamos de la representación, de puedo hacer mayúsculas, minúsculas, mezclarlas y tal, que eso lo habéis visto. A veces hay gente que escribe así, que mezcla, y cuando está escribiendo en minúsculas luego de repente mete una mayúscula y tal, ¿vale? Que sería un tipo de disgrafía de selección de alógrafos. Luego la disgrafía apráxica, que tiene un problema motor, por lo tanto lo que está dañado es la forma en que puedo escribir la letra porque tengo dificultades de control, ¿vale? Eso no afecta a la escritura a mano, evidentemente la escritura a ordenador no va a verse afectada porque estamos hablando de algo motor y con el teclado no tengo problema, ¿vale? Y luego la disgrafía aferente, donde hay un problema perceptivo más que motor y por tanto el problema es mi coordinación visomotora, que va a dificultarme el escribir y por tanto mi letra va a estar deformada o va a estar sin reglas, sin rasgos, sin tal. Entonces va a ir una A de una manera, una A de otra, una tal, y entonces va a haber como un batiburrillo de formatos a la hora de trasladar esa escritura, ¿vale? A ver si nos va a parar el sistema. Esperemos que... Vale, y esto es algo que os tenéis que poner delante también, imprimir ese cuadro y decir, me tengo que aprender esto y diferenciarlas. Comprensión oral, sordera pura, sordera para formas de palabras, sordera para el significado, la agnosia y la disfasia. Cuando hablamos de producción, anomia pura, anomia fonológica, la praxia. Y cuando hablamos de lectura, dislexias, ¿vale? Y cuando hablamos de escritura, disgrafías. Y dentro de las dislexias y las disgrafías, los 4 tipos se repiten, por lo tanto, no tenéis que tener mucha dificultad. Que os quede bien claras las características de cada una y si las tenéis bien definidas no os liaréis, ¿vale? Por tanto, esa es la parte de esto. Luego entramos en el segundo tipo de trastornos bestias, que son los trastornos semánticos. Aquí lo que está dañado es la capacidad del significado, de entender los significados de las cosas, ¿vale? Y por tanto,
Claro, ahí tenemos un problema para entender, pero también para reconocer cosas, para transmitir cosas y todo, ¿vale? Entonces vamos a hablar y vamos a ver qué afecta también, no solo a la escritura en este caso, sino también al oral, porque si yo no recuerdo el significado de las cosas y me pongo a hablar, pues probablemente hable sin sentido para los demás, porque no hay un significado coherente en aquello que estoy expresando, ¿vale? Entonces, aquí recordamos que hablábamos de trastornos leves y más complejos, y hablábamos de dos tipos o dos grandes categorías semánticas. Recordad que hablábamos de los seres vivos y de los objetos inanimados. Los seres vivos que estaban más representados en el área del lóbulo temporal, porque había una capacidad motora, una independencia o tal, y lo que es los objetos inanimados que estaban aquí, porque eran más funcionales. Los objetos inanimados no pueden funcionar sin nosotros, mientras que y nosotros los utilizamos para realizar cosas, ¿vale? Por lo tanto, sabemos que existen esas dos grandes áreas, esas dos grandes categorías semánticas, y que se encuentran, los significados de esas categorías semánticas se encuentran en diferentes sistemas de lo que es el cerebro, ¿vale? Y por tanto, cuando se daña uno, no tiene por qué dañarse el otro, ¿vale? Otra gran categoría es el trastorno en la oración. Ahí es una dificultad tanto para comprender oraciones como para crearlas. Recordad que hay una lesión en el área bronca o en zonas próximas. Una de las más importantes es el gramatismo, donde yo no puedo decir las cosas, soy incapaz de generar pues una frase completa y decirla de manera que producirla, como se dice, ¿vale? Entonces, al final es un trastorno de comprensión principalmente en oraciones que no siguen el orden canónico, agente de la oración va después de la acción y tal, ¿vale? Recordad aquello del orden que venían en las frases y, por tanto, se van a hacer oraciones raras con relativo, subordinadas, tal, ¿vale? Y van a quedar, pues, que nos cuesta comprenderlas. En todas estas trastornos de producción, pacientes con agravatismo se caracterizan por no usar esas palabras funcionales que nos permiten comprender la oración, es decir, no las construyen, conservan las de contenido, es así, mensajes telegráficos, tú, mañana, no sé qué, oraciones cortas, sin estructura sintáctica, muy simples y tipo morfológico, pues no saber conjugar los verbos, poner el plural de singular, los modos, ¿vale? Y no tener esa capacidad. Por lo tanto, es un poco complicado luego entender. Quede claro, como dice ahí, que no todos esos pacientes van a tener los mismos síntomas, ¿vale? Pueden variar. Con el constipado que me ha dado el día. Los trastornos del discurso son trastornos específicos de la comprensión y la producción, pero del discurso. Recuerda que el discurso era pues algo más genérico, más completo, más complejo que una simple oración o unas simples palabras, ¿vale? Entonces, ahí la lesión está en el hemisferio cerebral derecho, ¿vale? Rara vez presentan afasias, es decir, todo lo que es la capacidad fonológica, léxica o semántica no están alteradas, están perfectas. Lo que pasa es que les cuesta, pues, generar ese gran discurso, ese contexto, el uso de comprensión y producción de relatos más complejos, con más matices, con más detalles y tal. Y por tanto, pues ahí hay un problema más pragmático, ¿vale? Entonces, tienen dificultades para entender de qué se está hablando, del discurso en realidad de la conversación, ¿vale? Entonces se atiende más a alguna parte, se quedan con alguna cosa que les has dicho, te das cuenta de que no te están oyendo porque se están yendo, tú crees que no te oyen, perdón, porque se están yendo a un tema concreto, tal, pero bueno, ¿vale? Luego, hemos dicho esa dificultad para realizar inferencias, explicábamos cuando hablábamos del discurso la importancia de no tener que decirlo todo en el discurso, sino que la gente saque inferencias de lo que nosotros estamos explicando, pues imaginaros si no son capaces de sacar inferencias, qué poco pueden entender o qué dificultad tienen para poder comprender o seguir el discurso que alguien está dando.
¿vale? Luego, dificultad para interpretar la información paradiscursiva, aquellas cosas que hay por detrás, las interpretaciones de dobles formas, de metáforas, de sarcasmos, de tal, y por tanto les cuesta. Y lo mismo en la prosódica. Recordad, toda esa parte, tanto la paradiscursiva como la prosódica, estaban situadas en el área derecha del cerebro. Por lo tanto, cuando estamos hablando de este tipo de dificultades de comprensión del discurso, entendamos que el área dañada es el cerebro derecho porque se producen esas dificultades prosódicas paradiscursivas, ¿vale? Más de contexto, más de comprensión global, más de tal, ¿vale? Entonces, dificultades para comprender el lenguaje indirecto, no las metáforas, no los chistes, no dobles frases, no tal, y dificultades para comprender el humor. Porque cuando tú me dices algo y yo no lo sigo, pues bueno, sí, y no le doy no llego a comprender esa necesaria traducción de lo que me estás contando en broma. Entonces ahí tenéis que son pacientes con lesiones en el hemisferio derecho, no comprenden el humor, no comprenden ni las metáforas ni según qué tipo de bromas. ¿Vale? Y por tanto, pues son personas que se quedan como impávidas cuando les cuentas un chiste, ¿vale? Entonces, hay intentos de relacionar las dificultades de estos pacientes con las teorías psicolingüísticas del discurso. Hay algunos que hablan, recordad que las teorías psicolingüísticas del discurso son la de Kinch y Van Tis, y algunos que hablan pues, de problemas a la hora de valorar el contexto intralingüístico y extralingüístico, problemas de generar esas macroestructuras partiendo de las microestructuras, ¿vale? Problemas de construir o cambiar lo que era la estructura acorde con el teoría de Gerd-Banzer, ¿vale? Dificultades para tener en cuenta conversaciones pragmáticas o dificultades para entender lo que llamamos la teoría de la mente, que tendría algo que ver. Seguro que habéis llegado a esa conclusión vosotros, ¿vale? Que parece que este problema del discurso, de ese daño cerebral derecho, parece un poco también ese problema de personas con autismo dentro del espectro autista, ¿vale? Y por último, alteraciones del lenguaje en las demencias neurodegenerativas. Las tres grandes demencias neurodegenerativas, el Alzheimer, el Parkinson y las frontotemporales. En cuanto al Alzheimer, junto a problemas de memoria, hay dificultades tempranas del lenguaje, es decir, el Alzheimer es uno de los trastornos neurodegenerativos que genera trastornos del lenguaje y va acompañado tanto en la alteración del lenguaje oral como el escrito, como la comprensión, como la producción, ¿vale? Por lo tanto, tienen dificultades para comprender el discurso, sobre todo si es complejo, dificultades para comprender palabras, sobre todo las que son de baja frecuencia o abstractas, tienen dificultad para la producción, tienen problemas de anomia, generan circunloquios, genéricos, por más tal, evidentemente porque hay una parte de olvido y porque el lenguaje se pierde, ¿vale? También dejan de leer, dejan de escribir, les cuesta y además cuando escriben, pues escriben mal, con faltas de ortografía, mezclando mayúsculas y minúsculas, y se puede también hablar de ese problema de ejecución motórica. ¿Vale? En la enfermedad de Parkinson, que es una demencia de tipo motor, ¿vale? También se ven afectadas algunas partes del área, sobre todo procesos superiores de comprensión de oraciones y procesos de léxico y semánticos, ¿vale? Hay quienes hablan de que esa parte de fluidez de los procesos de funciones ejecutivas, el enlentecimiento, la planificación, la toma de decisiones, la memoria operativa y tal, afectan a la capacidad pues, de poder denominar dibujos, generar oraciones y tal. Por lo tanto, tienen dificultades léxico-semánticas difíciles de achacar a problemas realmente ejecutivos de la memoria, sino que parece que sobre todo están relacionados con los problemas de acción. Entonces, las personas con trastorno, con enfermedad de Parkinson, como tienen dificultades de actividad motora, parece que eso daña ciertas redes neuronales que están relacionadas con todo lo referido a la acción.
¿Os acordáis de aquella teoría que hablábamos, ¿vale? Que tenía un centro de control delante y que cada palabra que íbamos, la localizábamos en función de una zona por las características cerebrales que tenía esa zona, ¿vale? Las sensoriales, las auditivas, las tal, ¿vale? Pues en este caso parece que esas zonas del lóbulo frontal donde estarían todas esas cosas más referidas a la acción estarían dañadas a la vez que se daña el movimiento en estas personas que tienen el Parkinson. Por último, en la demencia frontotemporal, pues es una lesión que afecta a frontal y temporal, como el propio nombre dice, ¿vale? Entonces, hay dos tipos de variantes en función de si se estropea primero el área frontal o el área temporal, ¿vale? Por un lado estaría toda la parte conductual, porque recordad que el área frontal es la coordinadora de todas nuestras acciones, de toda tal, por lo tanto, si el área que se atrofia es la frontal, habría un problema de conducta. Y luego también esa fascia primaria progresiva que afectaría a la zona del lóbulo frontal, pero también temporal, donde empezaríamos primero por los problemas lingüísticos, sobre todo frases cortas, lenguaje vacío de contenido y tal, ¿vale? Entonces ahí tendríais eso. Según la zona cerebral en que se empezara a atrofiar esa fascia primaria progresiva, que ya sabemos que está en la unión del lóbulo temporal, ¿verdad? Sería pues el habla poco fluida, abundantes errores tal, o si la atrofia está en el lóbulo temporal, pues una frase primaria de progresiva donde se daría la demencia semántica, es decir, la dificultad para entender la parte significado de las palabras que se están desarrollando, que se están explicando, ¿vale? Y por último, tenemos la parte de la evaluación del lenguaje. Eso es bastante fácil de recordar si os acordáis de las tareas que hemos ido viendo. Bueno, nosotros estudiábamos los diferentes temas, en cada tema nos decía tarea de decisión léxica, tarea de verificación de frases, tarea de tal, ¿vale? Entonces, ¿en qué consisten las pruebas de evaluación del lenguaje? Pues en esas tareas. Nosotros tenemos manuales, yo tengo el ProLec, el TALENT, tengo varios, el IPSA, el Illinois también lo tengo unos cuantos, de lenguaje, ¿vale? Y entonces es, por ejemplo, estudiar el proceso de reconocimiento de palabras. Tú les pones una palabra a un niño, una serie de palabras, diferentes tipos, y entonces te tiene que decir si eso no es una palabra, ¿vale? Tú tienes unos cartones con esas palabras que el niño dice. La tarea de fluidez categorial, estudio del sistema semántico, es decir, cuántas categorías relacionas con una palabra, tal. La palabra de verificación de frases es estudiar el procesamiento sintáctico de la frase. Entonces, aparece una frase. Elige el dibujo en el cual se representa la siguiente frase. El niño está saltando por encima de la mesa. Entonces hay un niño por debajo, un niño por encima, un niño no sé qué, y tú en esa imagen reconoces, ¿vale? Entonces, todas esas tareas se utilizan para ir evaluando los componentes del lenguaje. Entonces, se usan en función de la edad del niño, del evaluado, adultos sanos con dificultades, en función, se van haciendo más complejos o menos complejos los estímulos y también pues diferentes actividades que se utilizan para ver la frecuencia, la longitud, la cantidad, ¿vale? Entonces, tenemos la evaluación de la percepción del habla, identificar fonemas, tarea de pares mínimos, se pronuncian pares de palabras o pseudopalabras para que el niño te dice si son iguales o no son iguales. Las mira escritas también, ¿vale? Discriminación de fonemas, pues lo mismo. Te dice un fonema, una pseudopalabra para que señalar una determinada letra que aparece en un texto o varias letras escritas. Repetición de fonemas, el niño hace repetir lo que se le va diciendo. El reconocimiento de la palabra escrita, pues hacemos tareas de decisión léxica auditiva. Eso no es una palabra, es lo que te estoy diciendo, ¿vale? Entonces ahí también vamos a trabajar, pues eso, el reconocimiento auditivo. La conversión acústico-fonológico. Yo digo una palabra, tú la tienes que repetir, ¿vale? Y repetir pseudopalabras o repetir tal, ¿vale? Sistema conceptual o semántico. La categorización semántica, a qué categoría semántica pertenece esta palabra, o señalar aquella palabra que no pertenece a una categoría semántica que estamos. Entonces tenemos una palabra, 4 o 5 escritas al lado, dime la que no pertenece a este grupo, ¿vale?
La asociación semántica se usa con pacientes con demencia semántica. Entonces se presentan dibujos para que se asocien con palabras, ¿no? Este dibujo, ¿qué palabra lo representa? La fluidez semántica. ¿Cuántas palabras me puedes decir en un momento, en un minuto? Sobre algo, ¿vale? Sobre una categoría, sobre tal. Luego tenemos la producción oral, una. Denominación de dibujos. Claro, te enseño fotografías, tú me vas diciendo lo que son lo más rápido que puedas. Denominación de acciones, pues lo mismo. Recordar que si alguien pues tiene dañado según en lo que es la parte del Parkinson, pues le va a costar mucho decir acciones, pues también, ¿vale? Tareas de nombrado a partir de una definición, es decir, en vez de, bueno, complemento a la de dibujos, yo te digo una definición y tú me tienes que decir la palabra, ¿no? Entonces, es como definir palabras a la inversa. La repetición de palabras, yo vamos a decir, comprobar. Joder, chicos, vaya tela. Entonces, comprobar si hay un léxico fonológico. Entonces, yo te digo palabras para que tú las vayas repitiendo de manera que vayan variando la frecuencia, la longitud y pues así podemos ver si hay una anomia pura, una semántica que no tendrán problemas, pero sí tendrán problemas las que tengan problemas articulatorios o otro tipo de dificultades, ¿vale? A nivel de discurso, ¿qué vamos a hacer? Evaluar la comprensión, tanto emparejando como leyendo un texto o haciéndole preguntas. Ellos te leen el texto y todo, pero ¿quién hacía esto? ¿Pero cuál era el nombre del tal? ¿Cuál era el tal? ¿Vale? Evaluar la producción, pedir al paciente que narre un hecho, que explique algo o incluso ver el número de oraciones que pronuncia o el número de palabras, la proporción de palabras funcionales respecto a las de contenido, es decir, ir contando qué nivel de manejo de ese lenguaje está teniendo la persona a la hora de hablar, ¿vale? Luego, a la hora del lenguaje escrito, a leer se aprende leyendo, vamos a hacer leer, ¿vale? Entonces, presentar varias letras sobre una hoja para que las vaya nombrando, emparejar letras mayúsculas con minúsculas, hacer hojas de letras para que las nombre, reconocimiento y lectura de palabras, decisión léxica, lectura en voz alta, acceso al significado, dime qué palabra tiene que ver con este dibujo, comprensión de emparejar una oración con un dibujo, lo que os decía antes, que es lo que tenemos, preguntas sobre un contenido de un texto. Al final, para la evaluación del lenguaje escrito vamos a hacer todas las tareas que hemos dicho hasta ahora, ¿vale? Y la escritura, empezar dictando letras, luego sílabas, luego palabras, pseudopalabras, oraciones, de manera que él vaya viendo pues cómo va escribiendo esas palabras y tal, ¿vale? Entonces, todas esas tareas, en realidad, no las tenemos que saber hacer por separado, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es, pues lo que os he dicho, comprar el PROLEC, el TALEC, aquí os habla del test aquí os habla de dos test que yo no uso ni conozco, ¿vale? Pero bueno, tenéis, claro, está el test de voz, ¿vale? Son para más personas más mayores y yo quizás manejo más la de los niños pequeños, ¿vale? Entonces tenéis el test de Boston, el desarrollo de la neuropsicología cognitiva de las baterías para evaluar esto, el PAIPA adaptado al español, el Beta 6, ¿vale? Que son pues de estas más para personas más mayores, ¿vale? Pero que da igual. Hay un montón de tipo de lenguaje. Quizás lo más, recordar que en la PEC hablábamos de esa parte para niños más pequeños, ya reconocer los problemas fonológicos y sobre todo para gente de mediana edad que tenemos dificultades porque como se da por hecho que las personas hasta que el lenguaje se adquiere hasta los 11 años, 12, a partir de los 11 12 años nos tenemos dificultades para poder encontrar tipos de test del lenguaje. Pero bueno, nosotros al final vamos a ver y anotaremos, pero esto os lo dice el propio test que utilicéis, os dice lo que tenéis que anotar y cómo puntuar el tiempo de respuesta, los errores que se comentan, las fluctuaciones, es decir, me haces muy bien una actividad en un momento y al siguiente me lo haces mal, algo falla, ha habido una adivinación, ha habido suerte, ¿qué ha pasado? El proceso está mal, ¿vale? Y por tanto un poco ir descubriendo. De todas formas, lo que os he dicho, todos estos trastornos tenemos unas baterías del lenguaje que nos permiten valorarlos con todas esas pruebas
y llegar al diagnóstico de un trastorno del lenguaje si fuera el caso. Los que más os vais a encontrar en vuestra carrera profesional, la dislexia, tanto en adultos como en niños, no nos queremos solo que sean niños, la disgrafía, y luego si os dedicáis a trastornos de gente mayor con accidentes o tal, pues ya las anomias, las afasias, ¿vale? Pero no son más con personas con problemas ya de tipo daños cerebrales y otro tipo de dificultades. Si trabajáis con personas con trastornos neurodegenerativos, pues os vais a encontrar todo tipo de trastornos, ¿vale? Pues nada, yo ya me despido de vosotros porque se acaba la asignatura. Espero que os vaya muy bien el examen, ponerle ganas que esta se aprueba, que la gente aprueba, que si lo habéis entendido no es muy rebuscado, y a ver cómo os va a todos, se puede sacar, ya veréis. Y nada, y espero que os haya ayudado un poquito a menos aclarar 4 ideas el tema de las clases y nada. A ver si nos vemos todos el segundo. Muchas gracias, guapa. A ti también. Vale, pues nada, nos vemos si haces algo el segundo semestre y si no, pues aquí estoy. Ánimo y a por ello. Estudia mucho. ¿Tienes alguna clase el segundo semestre?